En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras, estamos en martes, señores, un martes bastante caluroso, algunas buenas informaciones, como es el hecho de que han empezado a bajar los casos de dengue, por lo menos los internamientos y ese atiborramiento que se ha estado produciendo en los últimos días en las emergencias. A pesar de ello, se reportaron 4 personas muertas ahí en el hospital Robert Reed Cabral, lamentablemente, ¿no? Pero el hecho de que esté bajando, además de una información que tenemos de una vacuna japonesa para tratar los casos de dengue, sobre todo en los lugares donde es endémico, como en República Dominicana, lo que resulta bastante auspicioso para estos países que tienen que lidiar cada año con ese tipo de situaciones en medio de todas las limitaciones, como en el caso de República Dominicana, con el tema primero de la educación, eficiencia en campañas educativas y limitaciones en los servicios, como es el caso de el agua potable que tiene que ser acumulado, y eso sigue siendo un foco importante y peligroso para los ciudadanos y las ciudadanas. Pero indiscutiblemente la información del día fue lo decidido ayer, o el mandato dado al Consejo Nacional de Seguridad de la ONU, el presidente Luis Abinader. Por tanto, y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, bueno, yo me imagino que les dará algún nivel de respiro. La ONU aprobó la resolución que autoriza la misión multinacional de apoyo de seguridad para intervenir respecto a la situación de Haití. A mí, la verdad, no me crea ningún tipo de optimismo esa luz verde para esa intervención armada en Haití. Yo siempre he dicho que por un tema de principios he estado siempre opuesta a la intervención armada. He explicado hasta el cansancio que hay otras situaciones que se pueden implementar simultáneamente con esto que crearon los que ahora, por lo tanto, podría tener éxito, deciden un poco enfrentar las bandas armadas. Lo he explicado hasta el cansancio, eso no prefieren algunos ni escucharlo ni entenderlo, que las bandas no vinieron porque sí, que tampoco comenzaron ni a raíz ni después del asesinato de Jovenel Moïse, que finalmente lo que fue una especie de víctima de esas mismas bandas creadas por ellos, y por supuesto con el protagonismo de Estados Unidos, que ahora es quien está detrás de los agentes o de los militares kenianos, ¿no? O los agentes kenianos que van a incursionar ahora en Haití como parte de esa fuerza multinacional, que para restaurar la paz en ese país víctima de bandas armadas que controlan, claro que sí, gran parte del territorio, y que han instaurado un ambiente de terror, ¿no? y de tragedia en carne viva ahí. Y por supuesto, los miles de muertos secuestrados, la secuela de todo eso que es conocida por todos. Pero volvemos al punto. Hoy yo he visto a mucha gente hablando de que eso es parte de lo que ha sido ese periplo del presidente Luis Abinader, pidiendo en los foros internacionales la intervención de las Naciones Unidas. No podemos cansarnos y tenemos que recordar permanentemente lo que han sido las incursiones, que no han sido pocas, de las Naciones Unidas y de muchas fuerzas multilaterales por Haití. Y por supuesto, en la última no solamente fue el caso de la violación a los derechos humanos y también el tema de la violación de niñas, sino también la introducción del cólera, que se llevó más de 9.000 personas en Haití después de esas intervenciones. Por tanto, si queremos seguir viendo como única solución al tema haitiano la intervención militar, bueno, pues yo espero que muchos se sigan frotando las manos en esa dirección, como se las frotan algunos también, pensándose que en esta coyuntura, en este caso, la situación podría normalizarse. No es verdad.
que va a ocurrir, como tampoco va a ocurrir inmediatamente, como suponen algunos, después de que ya aprobó, como lo hizo en el día de ayer, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, autorizando, por supuesto, a estas fuerzas en las que también habrán de intervenir otros países de la región. Yo mantengo todavía mi teoría, o no mi teoría, sino sobre la base de los hechos, es que si ahora se decidió que ya para parar las confrontaciones sociales de Haití, introduciendo esas bandas, han decidido que, bueno, el asunto se les ha ido de las manos, a las puertas de esta nueva ocupación internacional, y usted le puede llamar como quiera. Señores, nosotros tenemos que ver las evaluaciones también que han hecho igual mismas fuerzas multilaterales respecto a esto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Va a cortar el tráfico de armas y con eso, de alguna manera, además de los 100 millones de dólares que va a aportar como financiamiento, garantizar que de alguna manera se recomponga la autoridad política en Haití? Porque de eso nadie habla, de la recomposición política de las autoridades en ese país. Van a poner en suspenso también muchas de las medidas muy austericidas, que igual en circunstancias tan críticas como las que ha vivido Haití o como las que vive Haití, bueno, pues han sido expuestas. O sea, yo creo que además de esa intervención, yo creo que hay otros puntos y hay hay otros elementos de partidas importantes para que se pueda abordar y de cara a una solución definitiva la situación haitiana. Mientras tanto, sigo mirando por el ojo de la cerradura el papel desempeñado por estos organismos multilaterales y lo que han constituido desde hace mucho tiempo, que no pasan de ser una especie de género discursivos en sí mismos, tratándose por lo general de muchos textos burocráticos, pero además de intervenciones que al final no resuelven el problema, si simultáneamente también no se dan pasos de avances de cara a una recomposición también de la autoridad política en Haití. O sea, son iniciativas que deben ir paralelas, en paralelo, para que pueda en algún momento poder tener un respiro ese país que comparte con nosotros esta isla. El comunicado de la Secretaría General de la OEA, cuando hablaba, olvidándose de las mismas evaluaciones que ellos habían hecho o el balance que ellos habían hecho respecto a la valoración que fue demoledora de parte de la OEA precisamente sobre los últimos 20 años de intervencionismo humanitario en Haití, pues desdice mucho de lo que se piensa que esa puede ser una solución, porque no es más que simplemente evaluando esos últimos 20 años, uno de los fracasos más fuertes y manifiestos de esa comunidad internacional. Entonces, en estas circunstancias, definitivamente, y como hemos dicho tantas y tantas veces sobre la profundización de esa misma crisis, vamos, ¿no? Pregunto si se va a hacer ese recorte de tráfico de armas ahora para garantizar esa recomposición de esa autoridad política, legal, legítima en ese país. Se pondrán entonces en suspenso muchas medidas económicas, y si esa nueva ocupación en condiciones tan explosivas podrían generar también situaciones bastante complicadas, y en muchos momentos he hablado incluso de una guerra civil que pudiera tener características internacionales en el mejor de los casos, en un fenómeno que hará manifestarse con mucha más crudeza los años sucesivos, salvo que lo que se plantee, y de eso yo no dudo ni un poquito en el caso de Haití, es que se haga una colonia de ocupación permanente, idea que sin duda, señores, ha estado revoloteando y acarician muchos de esos mismos que detrás de la comunidad internacional han ayudado y han apostado a la situación en la que se encuentra Haití en estos momentos. Se le atribuye esa decisión al llamado que ha estado haciendo el presidente de la República en los foros internacionales, de los que nunca se le había hecho caso,
ahora con el componente del cierre de la frontera, pienso que eso es parte del capital político que se sigue sacando a la situación haitiana. Ahí hay otros elementos, hay otras cosas, pero bueno, si es intervención humanitaria, aunque sabemos que no es así, si eso va de la mano entonces con algunas medidas como las que hemos estado planteando, entonces pudiera uno interpretar que sí hay la intención de que se pueda intentar buscar una solución a ese país que lo merece. Y cuando digo lo merece me refiero a esa población tan vapuleada, sobre todo por esa misma oligarquía haitiana que, a pesar de que constituye un 1%, ha sido también parte de la desgracia de los haitianos. Señores, denle like, compartan, inviten a otras personas a que se suscriban. Gracias, Farmacia GBC, 20% de descuento en todas sus sucursales. Suscríbanse también, y si no lo han hecho, háganlo a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.